Muchas gracias, Rubén. Aquí estamos de regreso en De Todo Un Poco, que siempre te da más. Estábamos recién con Saider desde San Pablo, Brasil, y ahora estamos con Mauricio Mayorga desde Colombia. Hola Mauricio, buen día, bienvenido a De Todo Un Poco, bienvenido por esta puerta a la Argentina. Buen día, Rubén. Te agradezco muchísimo. Saludes a Saider. Con él estamos también en proyectos conjuntos y él también está vinculado a este proyecto sobre el cual vamos a conversar. Bueno, buenísimo. Los proyectos solidarios, los proyectos por la paz, los proyectos por el ambiente, por el cuidado del ambiente, el cuidado del planeta, creo que son prioridad en este momento, ¿no? Porque lo hablábamos con Saider hace un rato, tenemos un único planeta y debemos de cuidarlo en nuestra casa, ¿no? No se puede comer y hacer popó en un rincón, ¿no? Hay que cuidar el planeta porque es el que nos da de comer, nos da el hábitat, nos da este aire que respiramos y sin él no viviríamos. Contale a la gente de qué se trata este proyecto en el que estás trabajando muy denodadamente. Muchas gracias. Yo llevo con este tema 20 años y duele mucho ver lo que actualmente está pasando. La basura que nosotros botamos, el plástico que nosotros botamos a la calle y que vuela por todas partes, las botellas de plástico y todo lo demás, llega al mar y las corrientes marinas hacen que se acumule todo este plástico en varios lugares que se descubrieron hace poco y se llaman islas de plástico. La isla más grande que hay tiene el tamaño de Colombia. Estamos hablando de un tamaño, pues siendo en el mar sería prácticamente un continente, un tamaño gigante, y están compuestas por plástico, pedacitos de plástico y microplástico en la superficie que bajan hasta el fondo del mar. En la superficie, la gran extensión se compone de plástico flotando más microplástico que se ve como una mancha, como un smog sobre el mar. Ese microplástico, por sus características físicas, químicas, actúa como imán de los tóxicos en el petróleo, de los derivados, en el mar, perdón, de los tóxicos en el mar derivados, por ejemplo, del petróleo, de los combustibles, de los herbicidas, de los desechos industriales, de los desechos que echamos nosotros. Y como actúa como imán, eso se adhiere a ellos. Y el plancton se alimenta de eso. Y el plancton es el inicio de la vida, es el inicio de la cadena alimenticia. Del plancton se alimentan todo tipo de animales, no solo en el mar, sino las aves marinas. No tanto que se alimenten las aves marinas, sino cuando ellas se tiran al mar, en esas áreas donde están estas islas de plástico, a coger los peces. Por el tracto digestivo le entran los pedacitos de plástico, que ya los hemos visto en muchas imágenes, y le entra este microplástico, o sea, son tóxicas. Esto yo lo defino como una pandemia. ¿Cómo me enteré yo de eso? En el año 2018 me llamaron del Centro de Información de Naciones Unidas Bogotá, que es Colombia, Ecuador y Venezuela, y me preguntaron cuál es la relación que encuentro entre la paz y el medio ambiente.
La primera intervención que yo tuve fue en el año 2011 en el edificio de Naciones Unidas de Nueva York, donde me invitaron y me dijeron, cuéntenos qué es lo que usted está proponiendo se haga en Colombia. Entonces yo dije, yo soy vocero de muchos niños que llegaron a una conclusión al evaluar por qué hay tanta basura y tanto plástico, principalmente en Colombia, que es donde más conozco, pero sé que en Argentina lo hay, porque hace 2 años estuve allá, hice un recorrido y también tienen en algunos lugares ciertos problemas. No creo que sean tan grandes como los de acá. Entonces, el mensaje es, si la educación en reciclaje en los hogares se extracta de los programas de educación ambiental que tengan en, los en Colombia y se dicta a todos los niños de Colombia, en todos los rincones de Colombia, se ataca de raíz la principal causa de basura por todas partes y de las islas de plástico. Entonces me dicen Naciones Unidas, Nueva York, preséntelo. Esta propuesta es la más válida que hemos escuchado, me comentó el director del grupo que me invitó a participar en esta actividad. Preséntela ante Naciones Unidas directamente, me dio una lista, la presenté ante diferentes organismos y eso se quedó así. Entonces, cuando me llaman del Centro de Información de Naciones Unidas, comento eso, y en particular de lo que yo puedo hablar es de lo que sucede en Colombia, y es que si nosotros reciclamos todo el material limpio y seco, como papel, como cartón, como plástico, como vidrio, y los empaques de Tetra Pak y todo eso, eso es dinero para los recicladores. Hay familias enteras que viven de la basura, familias, de eso comen, de eso se alimentan, de eso tienen su casa, mandan sus hijos a estudiar, pagan servicios, viven y demás, y es una opción de vida que los saca de la delincuencia, que los saca, en nuestro caso, de entrada a estos grupos armados que hay aquí en algunos lugares. Entonces, ellos me piden que los acompañe y los acompaño en algunos eventos y se unen después en otros eventos muy importantes que yo lidero, UNESCO, la Comisión Colombiana del Océano, que siempre ha pertenecido a la vicepresidencia de la República, que está en ese momento y le pertenece, digamos, la lideran de la Fuerza Naval, eso se llama de la Armada Nacional. Entonces vengo con este planteamiento. Las actividades que he hecho son muchísimas, también se hizo en Argentina hace 2 años cuando estuve en un evento del Premio Nevado Solidario. Hice una instalación con tapas plásticas, fue muy bonita porque tus compatriotas, las tapas las tiro en el piso y dejo que las personas hagan lo que quieran. Hicieron la bandera de Argentina y también el mapa de Argentina. Y entonces cuando yo invito a las personas a que recojan tapas plásticas y las acumulemos en un lugar y hagamos figuras con ellas, en el momento que los niños en sus casas llegan a separar tapas plásticas, pues empiezan un proceso de separación de residuos en la fuente. Siempre lo había hecho con todos los productos, entonces cuando llevo a los colegios organizaban, los niños decían, listo, uno en particular que fue el Colegio Naval, le piden a los niños que lleven la basura de su casa limpia y seca, excepto vidrio y cosas de metal que puedan cortar. Y con eso hacen figuras y adornan los salones y se convierte en un juego, pero cuando el niño llega a la casa y empieza a hacer separación de residuos en la fuente para jugar, para llevar a la escuela, para llevar al colegio, en ese momento, sin darse cuenta, está iniciando un proceso que le llega al alma y además su familia también empieza a educarse. Entonces, es como el inicio, iniciar con la parte lúdica. Eventos, yo calculo que habré hecho unos 200 o un poquito más, de esta forma.
El año pasado recorrí 30 poblaciones de Colombia recogiendo tapas, pidiéndoles, y ya he hecho 3 exhibiciones importantes. La última exhibición que se hizo fue en la biblioteca del edificio donde funciona la Facultad de Salud de la Universidad de Cartagena de Indias, en donde yo vivo, frente al Mar Caribe, y como el problema del mar es tan grave. Y entonces, ¿por qué la Facultad de Salud? Porque este trabajo de llevar a reciclar y evitar que caiga esta exageración de basura a la calle, evita evita este problema de contaminación del mar. De hecho, como en unas 20 actividades o más, ya no me acuerdo, que yo lideré, nombrado por la Comisión Colombiana del Océano para liderarlas a nivel internacional en celebración oficial del Día Mundial de los Océanos. El Centro de Información de Naciones Unidas me dio su aval como portavoz aliado de ellos por el trabajo que hago en beneficio de los mares. Este año llega a Colombia el COP16. Entonces, yo siempre trabajo en grupo, yo nunca trabajo solo. Aquí yo estoy hablando a nivel individual, pero siempre hablo a nivel de muchas personas. Creo, no sé si está exagerando, pero creo que a nivel artístico, las actividades que yo he realizado en diferentes países centrado en hacer arte con basura y transmitir este concepto, creo que nadie ha logrado ese alcance. Entonces yo hablo en nombre de muchas personas, de muchísimas personas. Yo calculo que unas 500.000 personas han visto la obra mía y están de acuerdo con ella. Entonces decido convocar un grupo de personas que son ambientalistas o que son activistas o que les duele, artistas que les duele lo que está sucediendo, y armamos un equipo. Y estamos creando un equipo gigante para que en el momento en que se presente el COP16 aquí en Cali, creemos allá en algún lugar, que estoy pendiente de ubicar cuál sería, una instalación gigante con tapas plásticas para pegar ese grito ante los mandatarios, ante los diplomáticos, ante los periodistas, las personalidades y el público en general que asiste a Cali para el COP16, diciéndole: paremos ya esto, pidámosles a nuestros gobiernos, a todos los gobiernos de todos estos países, que extracten de sus programas ambientales la educación reciclada en los hogares y se la dicten a los niños desde que entran a la escuela. Naciones Unidas en Nueva York estuvo de acuerdo con eso. El Centro de Información de Naciones Unidas en Bogotá, el Club Rotario, todas las entidades con las que trabajo, que son muchas, también allá en Argentina, el Premio Nevado de Solidaridad y todo eso, todo el mundo está de acuerdo. Entonces la idea es pegar un grito. Pero entonces aquí se armó un equipo y ya se están vinculando muchas personas. Yo pensaba que iba a llegar allá con 500.000 tapas. Ya hasta hace un par de semanas subió el objetivo 1 millón, y ahora se unieron 2 grandes entidades, y una se compromete a recoger otro 1 millón de tapas y otra se compromete a recoger otro 1 millón de tapas. Pero como el problema es global y se intensifica en nuestros países del tercer mundo, entonces he convidado, repito, siempre es a nivel grupal que hablo, he convidado amigos, activistas culturales, ambientales, de lo que sea, y hasta el momento se va a hacer algo similar en Argentina. Ya se están consiguiendo tapas y ya se está buscando una localización en Perú. En México también se está trabajando sobre eso. En Brasil, con Saider y otras 2 personas, están iniciando el proceso. Y República Dominicana, a través del CEO, presidente fundador del Congreso Mundial del Medio Ambiente. Entonces, Club Rotario está adelantando la gestión interna para conseguir
para elevarlo hasta el Club Rotario de Holanda, ya es la casa matriz de ellos. Y ¿por qué? Porque el Club Rotario, por ejemplo, trabaja por objetivos decadales. Y ya terminando el del polio, ya lo que hay en polio sobre la tierra es muy poquito, y en lugares muy aislados el polio ya está prácticamente, ya se acabó. Ya lo que hay son residuos de polio muy poquitos, contados en la mano, pues, figurativamente. Entonces, el objetivo de esta década de ellos es End Plastic Soap, terminar con las sopas de plástico, en referencia a las islas de plástico. Ahora, lo que yo veo es que hay una corriente mundial de negar el cambio climático, de negar la contaminación, y por un lado la población o las poblaciones están tomando manos a la obra, pero todavía no han generado una masa crítica como para revertir este tema. Una vuelta hablando con un ambientalista hace unos años de la organización Paren de Fumigarnos, decía, y me hizo un razonamiento, dice, los plásticos empezaron hace 70 u 80 años con un papelito, ¿no? Y mirá cómo se ha desarrollado. Y el camino inverso es lo mismo, ¿no? Es dejar de utilizar, hay reemplazo del plástico, ya. Lo que pasa es que no se invierte en eso. Y tampoco hay un canal que, o sea, la basura generalmente, salvo excepciones, va toda al mismo lugar, ¿no? Y termina en el mar, y termina o en el subsuelo, ¿no? Entonces, hay que conmover a los gobiernos para que cambien las políticas, ¿no? Es correcto. Ahorita te hago una disertación para complementar lo que dices, tratando de entender por qué está sucediendo. Quiero terminar con este punto que es, digamos, como relacionado directamente con lo que estás planteando. Entonces, vamos a pegar un grito. Espero que este grito llegue a muchas partes, a muchos países, diciéndole a, a, a estos mandatarios, que son como 160 los que llegan a Colombia, sencillamente hagan eso, y pidiendo a las Naciones Unidas que lo lidere. Entonces, se van a hacer islas de plástico con tapas plásticas en muchos lugares. Hasta el momento van estos, pero en cada país, digamos, Saider está en Brasil, pero Brasil es muy grande, entonces ya hay otras dos personas. Nosotros ya estuvimos reunidos aquí en la Embajada de Brasil con el equipo de trabajo más importante con el que estoy trabajando aquí en una región de Colombia que se llama Barichara. Y el embajador nos asignó un consejero, estuvimos reunidos con él. Él está de acuerdo con el trabajo y están definiendo de qué forma es competencia de la embajada entrar a ser parte de este proyecto, divulgándolo o algo así. Entonces, el grito va a ser un grito muy fuerte, y que participen medios como el tuyo es súper importante, porque la idea es, tenemos 2 meses y creo que sería el grito más grande que se ha hecho sobre la tierra, invitando a una acción concreta y pidiendo a las Naciones Unidas que haga una cosa concreta. Se están haciendo muchas cosas aisladas que son muy importantes y muy buenas, pero esta es hasta el momento la solución más grande y más importante que se ha propuesto sobre todo el globo para atacar ese problema de la basura. De ahí radica la importancia de todo esto, de ahí esta conversación que estamos teniendo pues tiene ese nivel de importancia. ¿Y cuál es la idea? La idea es divulgar por todas partes y hacerme llegar a mi WhatsApp, que es lo más rápido y lo más sencillo, que vos lo tienes, la información de ellos, y yo los agrego a un gran blog que estamos creando por países, y en cada uno estamos colocando quiénes son los diferentes actores en cada país. Por ejemplo, Colombia. Entonces, en Colombia tenemos ya en el blog, ya está diseñado, hay que pulirlo. En Colombia aparece Bucaramanga. En Bucaramanga aparece una región que es Barichara, la que yo conté ahorita.
y en Barichara aparecen diferentes grupos que están participando. Entonces aparece la Cámara de Empresarios, aparece la alcaldía, va a aparecer un colegio. Entonces todo eso que ahí tenga un pequeño resumen y se anote cuántas tapas están consiguiendo. No importa cuántas se consigan, no importa si son millones o poquitas, lo importante es que se haga el grito por todas partes y obviamente mientras más tapas se consigan, mucho mejor. ¿Qué sucede después con las tapas que se están recogiendo? Aquí hay una alternativa que yo la propuse aquí al Centro de Información de Naciones Unidas hace unos años, y es hacer una gigante exposición en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York, en donde lleguen las tapas de los diferentes países enviadas por los gobiernos en bultos y representantes de cada país en Nueva York o en Estados Unidos, niños o muchachos, lleven tapas que ellos recogen y hagan cada uno instalaciones que son figuras en el piso como un Lego. Es la idea general para hacer con esas tapas. Si no se logra que Naciones Unidas lo acepte, que sí es posible, porque la persona que aparece en el video, si te lo envié, ahí lo vas a ver, o al final, que es el doctor Amin Cruz, es parte de Naciones Unidas, ha sido parte de Naciones Unidas, y él en este caso nos va orientando poco a poco, y si no se logra ya, pues se pegó un grito pidiéndole, un grito que resuene en todas partes, pidiéndole a todos los mandatarios que suceda esto. Y las tapas después pueden tener diferentes destinos. Uno, hacer murales. El otro, llegar a los parques y en el piso hacer los recorridos por donde la gente camina con tapas. En los parques, por ejemplo, las sillas que se hagan con tapas tipo mosaico, tipo Gaudí, o sean a fundaciones de niños o de adultos mayores, de ancianos o de animales o lo que sea, para que ellos se las vendan a empresas que las compran para reproducirlas y sacar tablas y cosas de esas. Ese es como el panorama general de 20 años de trabajo a lo que hemos llegado en este momento, y es pegar ese grito, que resuene y se escuche por todas partes y que todo el mundo hable de eso. Esto, si lo analizas, es realmente, como me lo han dicho en Naciones Unidas y las diferentes personas con quien yo he hablado en diferentes momentos, el Club Rotario, UNESCO, Tata, dicen, es la acción más grande que se puede hacer sobre la Tierra en su historia. Entonces, es un proceso histórico. La verdad que es muy, pero muy importante lo que estás planteando, sobre todo por el significado, ¿no?, de todo esto, unir al globo en esta cruzada para defender el planeta, ¿no?, para defendernos nosotros, para defender los alimentos. Los peces ya han hecho análisis que los peces están contaminados con microplásticos, o sea que vos te comés un ceviche y te estás envenenando, y nosotros no sé, seguramente si uno hace análisis de sangre, seguramente deben haber microplásticos dentro de nuestro torrente sanguíneo, con todo lo que ello implica, ¿no? Aparecen enfermedades nuevas, los mares se están agotando, la vegetación, los corales, todo lo que está, que es lo que nos da vida, ¿no? O sea, el mar es otra fuente de vida que la estamos destruyendo, ¿no? Estamos destruyéndonos a nosotros mismos con nuestros residuos, ¿no? Con una locura, con la locura del dios dinero que lleva al se usa, se tira y ya está, y no se puede sostener, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años vi un videíto que creo que se llamaba El origen de las cosas o el principio de las cosas, ¿no? Que era una señora que hacía dibujitos y explicaba todo el proceso de la sociedad de consumo, ¿no? Y porque en realidad lo que está en tela de juicio es la sociedad de consumo, ¿no? La forma de producir. Porque si seguimos produciendo
obsolescencia programada, ¿no? Los residuos nos van a tapar como nos están tapando ahora, ¿no? Así es. Cuando dices nos van a tapar como nos están tapando ahora, quiero hablarte de cifras para que quedemos aterrados. Sobre la Tierra, diariamente se estima nacen 300.000 niños. De esos 300.000 niños, como hay muchos en los pueblos originarios, en todas las regiones de escasos recursos, pues no utilizarán pañales desechables. Entonces, siendo muy conservadores, digamos que el 10% de esos 300.000 niños usan pañales desechables. Digamos que el otro 90% no los usa. Hoy nacen en el mundo de los 300.000 niños, nacen 30.000 niños que usan pañal desechable. Cada niño que usa pañal desechable va a usar pañal desechable, digamos, 2 años. Y va a usar ¿cuántos pañales desechables? Digamos, 3 pañales desechables por día. 2 años son 600 por 3, eso nos da 2.000 pañales desechables. Significa que 30.000 niños que nacen hoy equivalen a 30.000 por 2.000 pañales, agrégale ceros. Estamos hablando de millones hoy. Y mañana se le suman otros millones. Y se le suman ante los otros millones. Pero ¿qué significa eso en términos de cifras? Que está el pañal desechable que viene envuelto en una bolsa plástica y las bolsas plásticas vienen en paquetes de plástico y eso viene en cajas que se transportan y el niño va creciendo y ya se convierte en compotas y ya se convierte más grandecito en los paqueticos de papita frita. En los empaques es exponencial. Entonces, es una debacle a la que nos estamos enfrentando, entonces hay que hacer acciones exponencialmente contundentes y monumentales para que se haga algo que realmente frene todo. Se están haciendo muchas acciones. Nosotros no tenemos problema, yo parto de ese principio, nosotros no tenemos la culpa por lo que está sucediendo, porque es que a nosotros no nos enseñaron. Y quien creó las cosas, quien creó los plásticos, quien creó todo eso, nadie pensó que fuera a generarse esto. Hay muchos problemas colaterales, lo voy a dar con el ejemplo más simple, que no tiene que ver con plástico, pero aquí coloco la realidad de lo que es las acciones a las que nos estamos presentando y los problemas que se dan. Los carros. Los carros mecánicos y automáticos utilizan sus motores y todo eso para ser automáticos y Entonces se está trabajando con otro tipo de carros, se está trabajando con carros hidráulicos, ¿Qué va a suceder si se toma una ley en un país determinado en que saquen esos carros y metan otros? ¿Qué va a suceder con esos carros que ya no se van a usar? ¿Qué va a suceder con esos motores? Entonces, una solución trae problemas. Aquí, en Colombia, desde hace unos días, yo estoy de acuerdo con esa norma. Desconozco la preparación que se haya hecho con la norma. Lo único que yo sé es que si se va a implantar algo debe estudiarse cómo se implanta para que sea bien implantado. Entonces salió una norma, prohibido los plásticos de un solo uso. En ninguna parte puedes encontrar que la gente compra bolsitas plásticas porque multan a ese lugar. Pero entonces si vos vas a comprar en el mercado diario la carne o si vas a comprar este tipo de cositas que requieren estar aisladas, como las uvitas o como ciertos alimentos, las fresas, las moras, alimentos delicados, ¿en qué se van a empacar?
Entonces, esto trae un problema que es colateral de implicaciones que tiene. Y digo esto porque en los planteamientos que yo estoy haciendo en los grandes auditorios de los cuales he hablado en Colombia y en otras partes, la gente me dice que por qué no agrego esto por aquí y por allá. Entonces yo les digo, yo me estoy concentrando en una sola cosa, que es esto, lanzar este grito. Hay muchas acciones que hay que hacer. Hay muchas personas que están haciendo acciones excelentes. Hay cosas que están haciendo maravillosas, de todo, de todo, de todo. Pero en lo que yo me puedo concentrar para poderlo manejar y lo que la gente ha entendido es que es correcto. Concentrémonos en eso, que donde se implante a raíz de este grito empieza a disminuir el plástico y la basura que cae porque se empieza la separación de materiales y en cada país los materiales separados producen comida. En el edificio donde yo vivo en Bogotá, yo me imagino que toda sigue y lo mismo en los otros edificios. La norma hace años y dice, si usted hace separación de materiales en la fuente, y aquí pasan recicladores siempre, todos los días por todas partes de Colombia porque es su fuente de trabajo. Con sus carritos y recogen, buscan en los basureros y sacan lo que pueden vender. Entonces, salió una norma. Le reducimos los costos que paga todo el edificio, el valor que paga todo el edificio por recolección de basuras. Si ustedes hacen separación de materiales, y esto está haciendo, yo creo que se sigue haciendo aquí en todas partes. Entonces, llega primero, esto lo organizaron entre, yo me imagino que el Ministerio del Medio Ambiente y no recuerdo quiénes fueron. Entonces llegan al edificio y hacen una medición durante varios días de la basura que sale siempre. Se inicia el proceso de reciclaje, se invita a todos los habitantes a que hagan la separación de materiales. Cuando se hace la separación de materiales, se sacan a la calle, los recicladores se llevan las bolsas plásticas de un solo uso en que se meten y trabajan con eso. Lo que queda es muy reducido en términos de volumen y tamaño. Entonces pasa, eso sí, en ese momento era la Asociación de Recicladores de Bogotá, con la persona correspondiente que le asignaron, toman medidas y está cumpliendo, rebaja el costo. Entonces hay muchas acciones que se pueden hacer. Aquí es una acción específica que al darse puede cambiar el curso de la historia de la humanidad a nivel ambiental, y es la invitación que les estoy haciendo. Armen grupos que recojan las tapas, háganlas llegar a un punto de acopio, y en ese punto de acopio, en el momento del COP, aúnense el grito que estamos dando desde Colombia y que se abre en muchas partes a los gobiernos a que implanten la educación en reciclaje desde que el niño entra a la escuela. Ese es el objetivo. Acá hay varias organizaciones que hacen recolección de tapas para venderlas para determinada acción y Sí, señor. todo, que está bueno. Y lo que también hay, una industria de materiales alternativos al plástico. Lo que pasa que no tienen apoyo económico, no se les da prioridad. Por ahí las acciones gubernamentales que harían falta es desarrollar e invertir en esas empresas que hacen materiales biológicos para empacaje, ¿no? Entonces, es una solución, porque antes que existiera el plástico nos arreglábamos con papel o con otro tipo de... Yo me acuerdo cuando yo era chico, ibas a comprar acá dulce y te lo daban en un papel de ese encerado, y el azúcar y todo eso. Y no había material descartable, o ibas con la botella, comprabas o leche o cualquier cosa, ibas con el envase y era el envase que se iba reciclando constantemente. Después, por practicidad o no sé por qué, y sin tener en cuenta el destino de ese material, porque vos fijate que no solamente el plástico, las baterías, todas las baterías, que son tremendamente más nocivas que el plástico, se desechan en los vertederos y terminan en las napas de agua o en cualquier lugar. O sea, lo que estamos haciendo es suicida, es suicida. La humanidad se está suicidando con este sistema. Yo creo que
el mismo sistema es el que promueve el desecho. Yo creo que lo que hay que terminar es con la orientación que tiene la sociedad de consumo, ¿viste? Hay que buscar elementos durables, que se reemplace alguna cosa, pero que no se tire todo completo, porque todo tiene vencimiento, incluso, o sea, la electrónica, todo eso, que es también tremendo, tiene obsolescencia programada, dura tanto tiempo y después porque no le ponen el material necesario para que dure más o no, va al vertedero para poder vender más. Sociedad de Pero consumo. ¿a qué costo? Sí, sociedad de consumo. Mira, yo cumplo ahorita 39 años en septiembre. Cuando yo estaba pequeño, en la casa teníamos un Mercury Monterrey. Y esos carros eran para toda la vida. Los televisores eran para toda la vida. Todo era para toda la vida. Yo tengo una gran amiga a quien yo le regalé un celular hace poco, compré otro y el celular tendrá unos 6 años. No, el celular de ella ya no sirve porque las cosas las hacen para que no duren. Las neveras las hacen para que no duren, todo lo hacen para que no duren. Entonces estamos en una sociedad de consumo ese es el grave problema, el sistema de producción, todas estas cosas que están ligadas a este fenómeno que hay aquí. Y ahí ya cada persona saca sus conclusiones personales en cada país. ¿Qué hay detrás de todo esto? Aquí hay detrás del tema de la basura muchas cosas que han sido intocables, muchas personas que han sido intocables. La basura es un negocio y el reciclaje daña ese negocio. Claro. Entonces, hay una serie de cosas que hay que tocar, pero si logramos que todo esto se haga, aportamos no un granito, sino rocas, Sí, sí. rocas, grandes rocas, a un cambio que se necesita. Y en algún momento se tiene que llegar a eso. Aquí existe el programa de educación ambiental, el gobierno tiene establecido desde hace años, entrega las directrices generales a los colegios se las entregan a los profesores y es transversal. Entonces los profesores, dentro de sus materias en las que corresponden, tienen que agregar el elemento ambiental. Todo eso es maravilloso. Pero entonces la educación en reciclaje cae dentro de todas estas cosas y nunca se ha enfocado esa partecita específica a los niños. Y es lo único que estamos pidiendo. Díctese a los bebitos. Que es lo que hacen el cambio, los chicos son los que hacen el cambio. Y bueno, acá se da educación en las escuelas y todo eso, y los chicos tienen más conciencia que los padres y le bajan línea a los padres, ¿no? No, papá esto, no, papá lo otro, y los ponen. Creo que es el que ideó de educar a los niños con esto, me parece que fue un genio, que es una de las acciones más positivas. Ahora hay una corriente de gente que se está dando cuenta de lo que pasa y que está queriendo cambiarlo, pero por eso el Estado, como gran ordenador, se debería de poner a la cabeza de toda esta historia, ¿no? Porque a veces hay gente que quiere reciclar y no hay vía de reciclaje, ¿no? Porque vos podés hacer un compost con lo orgánico y todo eso, pero con los sólidos necesitas una vía de reciclaje, ¿no? Porque si vos lo reciclás y después va todo al mismo vertedero, es la misma historia, ¿no? Así Eh, es, así es. Sí, señor. Francisco, realmente muy interesante el tema. Me gustaría que sigamos charlando de esto en una semana o 10, 15 días, que Perfecto. tengamos Muchas gracias. otra conversación al respecto. Yo voy a invitar a un ecologista amigo que también está haciendo muchísimo por esto y por ahí hacemos una reunión un poco más amplia y bueno, ponemos en contexto y en evidencia todos estos temas que creo que nos deberían de interesar a todos, ¿no? Correcto. De verdad que yo te agradezco
agradezco mucho. Sabes que te congelaste. Medio que se cortó la comunicación. Y bueno, la internet está medio complicada. A ver si vuelve. Eh, no hay forma de... A ver. Bueno, muy interesante la charla con Francisco Mayorga desde Colombia, con esta iniciativa y con todo lo que ello implica. Seguramente vamos a seguir charlando nuevamente.